Proverbios capítulo 10, versículo 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Vamos a orar. Padre, te damos a ti todo el honor, toda la gloria. Señor, tú eres la razón, el motivo por el cual estamos aquí. Señor, tu Espíritu Santo nos trajo esta mañana para hablarnos, para confrontarnos, para exhortarnos, Señor, que podamos recibir tu palabra, Señor, que nuestros oídos sean abiertos, para que podamos ser transformados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. No queremos, Señor, ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor, para que seamos bienaventurados en todo lo que hacemos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire qué tremendo ese versículo. Dice la Biblia: el que camina en integridad anda confiado. Y la siguiente parte dice: mas el que pervierte, también se puede usar la palabra corromper, mas el que corrompe sus caminos, ¿qué pasará con él? Será quebrantado. Qué tremendo ese versículo. Una de las virtudes más difíciles de mostrar en nuestra vida es la integridad. Pero el Señor dijo en una ocasión que usted y yo somos la sal de esta tierra. Quizá hoy para nosotros la sal no tenga tanta importancia como en los tiempos bíblicos, aunque sigue siendo importante. Porque imagínese usted comerse un huevo sin sal, o comerse unos frijoles. Usted va a cocer frijoles y no les echa. Se le olvidó echarle sal a los frijoles. ¿Qué pasó? O se le olvidó echarle sal al arroz. Es insípido. Pero en los tiempos del Señor la sal era voy a decirlo, era necesaria. ¿Por qué? Es más, debes saber que la palabra salario de ahí proviene de la palabra sal. O sea que a las personas le pagaban su día de trabajo muchas veces con sal. Ahora imagine que le digan: ¿cuánto va a ganar? Pues le vamos a dar un quintal de sal. Usted no acepta. Pero en aquel tiempo la sal era muy importante. ¿Por qué? Obviamente ahora tenemos refrigeradores y congeladores y todo. Aquel tiempo no. Entonces lo que hacían las personas era, recuerde que ellos vivían de los peces, de la carne. Entonces lo que hacían era meterlas en sal, salarlas, y eso no permitía que la carne se corrompiera. Eso es. Aparte, por ejemplo, y en la parte ceremonial, la sal era vital, porque la Biblia dice que no se podía presentar un sacrificio al Señor si no se le añadía sal. Tenía que todo sacrificio, no importa por pequeño que fuese, había de añadirse sal. Si era una res, o si era una oveja o un macho cabrío, o si fuese un palomino, igual había que presentarlo con sal delante del Señor. Entonces el Señor dice de la iglesia que somos, usted y yo, dice que somos la sal de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la sal? La sal lo que hace es prevenir la corrupción. Y fíjense qué tremendo. Entonces, nosotros estamos aquí en el mundo para frenar la corrupción de este mundo, pero sobre todo, estamos aquí en este mundo y somos la sal para que la corrupción del mundo no entre en nosotros. Amén. Como dijo el Señor a Jeremías, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Por eso entonces es vital en nuestra vida ser lo que el Señor dijo, la sal de la tierra, para que podamos vivir una vida en integridad. Hermanos, y una de las cosas más complicadas en esta vida es poder encontrar cristianos íntegros. Bien complicado. O sea, yo sé que en este mundo lo que vemos es corrupción. Amén. Las personas sin Cristo están llenas de corrupción, gobiernos corruptos. Eso lo vemos corrupción en todos los gobiernos. Quiero que digan, todos los gobiernos son corruptos, unos a un nivel mayor que otros, pero todos los gobiernos son corruptos. ¿Por qué? Porque está constituido de seres humanos que son corruptos. Entonces vemos escándalos, entonces tenemos abogados corruptos, tenemos jueces corruptos, políticos corruptos, policías corruptos, esposos corruptos, esposas corruptas. Usted ve, por ejemplo, el impacto que tiene hoy en día todo el montón de moteles. ¿Por qué eso? Porque hay un montón de hombres infieles, un montón de mujeres infieles, un montón de hombres corruptos. Entonces eso es lo que vemos hoy en día. Pero desgraciadamente también encontramos dentro de la iglesia que hay muchos cristianos corruptos y encontramos pastores corruptos. Hoy en día, hermanos,
es bien difícil confiar en las personas. Es bien difícil. Es muy difícil confiar en las personas. Por eso es que el Señor, en su palabra, que sigue siendo la misma, no importa si se escribió hace 2000 años, el Señor dice que nosotros debemos de ser la sal de este mundo, no debemos de corrompernos con este mundo. Por eso el apóstol dice que no debemos de conformarnos, amoldarnos a este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, el Señor nos salvó, el Señor nos apartó para que nosotros vivamos en integridad. Es más, la palabra santidad significa apartado. Eso es ser santo, es ser apartado por Dios. Entonces Dios nos ha apartado para que seamos diferentes. El Señor nos ha apartado para que seamos íntegros. Amén. Ahora, la integridad se define como alguien que no carece de ninguna de sus partes, entero. Dícese de una persona recta, proba e intachable. Eso es la integridad. Esa palabra sincero, mire, recuerden por ejemplo, ¿qué es un 1 con un 0? Es un 10, o sea que no es un número, ¿cómo se podría decir? No es un número íntegro, no es, ¿cuál es la palabra? Cuando nosotros le ponemos un 0 a algo, ya no es un número íntegro, porque ya es 1 más 0 es 10, 4 más 0 es 40. Entonces, nosotros debemos de ser sinceros. Así, no debe haber 0 en nuestra vida, debemos ser sinceros. O sea, la palabra es, debemos de ser enteros. O sea, un número con un 0 no es, pero no me ayuda. Esa es la palabra que estoy buscando. No te escuché. Es un número entero, ¿sí? El 1 es entero, el 2, el 3, el 4, pero cuando le ponemos un 0 ya no es un número entero, es un número compuesto, ¿ok? Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos enteros, que seamos sinceros. Por eso una de las cualidades de la integridad es la sinceridad. Bueno, eso vamos a ver un poco más adelante. Entonces, pero me gusta mucho esta definición. Dícese de una persona recta, proba e intachable. Manos, tenemos un desafío impresionante de parte de Dios, porque esta debería de ser la definición de todos los que dicen ser cristianos. Hermanos, entendamos, ninguno de nosotros tiene una meta menor. Todos tenemos la misma meta, y la meta es ser como Cristo. Amén. No solamente el pastor debe ser como Cristo, todos debemos de ser como Cristo. ¿Por qué? Porque a todos se nos ha dado a beber el mismo Espíritu. No hay más Espíritu Santo en el pastor que en usted. Amén. ¿Cuántos tenemos el mismo Espíritu? Iguales. Yo no tengo más porción del Espíritu que usted. Eso de la doble porción es puro cuento. Eso es del Antiguo Testamento. Ahora no. Tenemos al Espíritu pleno en nosotros. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál debería ser la definición de los cristianos? O sea, cristianos igual a hombres rectos, probos e intachables. Si hemos sido llamados por el nombre del Señor, debemos de responder por ese nombre. Por eso cuando el Señor enseñó la oración, dijo que debemos de santificar su nombre. Los que hemos sido llamados por su nombre, vivimos de una forma diferente para gloria de su nombre. Amén. Ahora, el gran problema o pecado es que muchos decimos ser cristianos, pero no reflejamos a Cristo en nuestras vidas. Asistimos a las iglesias, cantamos, servimos, oramos por los enfermos, hasta hablamos en lenguas, pero muchas veces tenemos una doble vida, una doble moral. No somos de una sola pieza, no somos enteros de una sola cara. Mostramos una imagen totalmente diferente de lo que verdaderamente somos en nuestra intimidad. Esa es una actitud que no le trae honra al Señor. Por eso es que el profeta Isaías, confrontando al pueblo de Israel, dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Desgraciadamente, hermanos, esta es la historia de la mayoría de los cristianos. Cristianos con una doble vida, cristianos con una doble moral, y eso le ha hecho tanto daño a la iglesia de Cristo. Una persona íntegra vive correctamente, no está dividida, no es una persona diferente en circunstancias diferentes. Una persona de integridad es lo mismo en su vida pública y en su vida privada.
Amén. La palabra hipocresía en el original hablaba acerca de personas que representaban una obra de teatro. Y desgraciadamente eso es lo que ocurre hoy en día. Muchas veces lo que somos es actores y actrices que representamos un papel dependiendo del lugar donde nosotros estemos. Entonces, en la iglesia, en la congregación, nos comportamos como ovejas. Pero en la calle, en la casa, nos comportamos como si fuésemos lobos. Así no es la vida de los hijos de Dios. No debemos de ser así. Cristianos de una sola cara, cristianos enteros. Amén. Pero desgraciadamente la mayoría de nosotros, lo que mostramos aquí no es lo que somos en nuestras casas. Y yo aquí los veo a ustedes, pero sí, con una aureola y en la que los veo tan santos. Pero en nuestras casas, con la esposa, con los hijos, en el trabajo. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos de adoración, no se trata solamente de venir a cantar a la iglesia. La adoración es un estilo de vida, tiene que ver con amar al Señor, con santificarse. Por lo tanto, los hijos de Dios no venimos solamente a adorar a la congregación, también vamos a adorar al trabajo. También vamos a adorar a la universidad. También vamos a adorar al colegio. Y donde vayamos, ahí vamos a adorar. No es que va a comenzar usted a cantar delante de todo el mundo, no. Sino es a mostrar que amamos al Señor y que somos diferentes, que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Uno de los hombres, es más, fíjese que normalmente uno de los hombres que vemos a través de las Escrituras con una integridad impresionante es Daniel. Daniel era un hombre tremendo, pero en el Nuevo Testamento la Biblia habla de un hombre llamado Natanael. ¿Cuántos han leído acerca de Natanael? Dice la Biblia en Juan capítulo 1, dice que el Señor miró a Natanael y cuando miró a Natanael dio testimonio. Jesús dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Qué? ¿Se imagina el testimonio que dio el Señor de ese hombre? Y no estamos, o sea, ni siquiera estamos diciendo que era Pedro, Juan, no, era Natanael, que tuvo un lugar secundario en el ministerio. Sin embargo, en el momento que el Señor lo vio, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Mira, hermano, hay algo muy importante que nosotros no podemos olvidar. Cuando Job fue acusado por sus amigos de que había pecado, él dijo una frase gloriosa y él dijo, mi testimonio está en las alturas y mi defensor está en los cielos. Ahora, de la misma manera, nosotros debemos de saber que nuestro testimonio está en las alturas. ¿Dónde está nuestro testimonio? La pregunta es, ¿qué dice nuestro testimonio? Allá en las alturas. Porque aquí no importa, usted sabe que aquí la gente lo mira a uno y uno le muestra la mejor cara a la gente, la mejor sonrisa. Ok, pero allá en las alturas, ¿qué es donde importa? Porque aquí no importa tanto, es allá donde importa. Nuestro testimonio que está en las alturas, ¿deshonra al Señor o glorifica al Señor? Eso es muy importante para nosotros. Entonces, uno de los hombres en quien sobresalía esta cualidad era Daniel. Su forma de vida le ganó muchos enemigos. Es que cuando usted camina en integridad, usted no será una persona muy popular. ¿Amén? No será una persona muy popular. Porque, hermanos, mire, no voy a tocar eso. No. Daniel tenía enemigos que lo querían destruir, que buscaban cómo acusarlo, pero Daniel era un hombre que caminaba en una integridad tremenda con Dios. Oiga lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 4. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Oiga, qué tremendo eso. Voy a leer el 3 y el 4, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior. ¿Qué había en él? Un espíritu superior, obviamente era el Espíritu Santo. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque como era él, dice la Biblia, era fiel. Y mira lo que dice, y ningún vicio
ni falta fue hallada en él. Qué impresionante. Este Darío, hermanos, era el tercer rey con el que Daniel servía. Recuerde que el primero fue Nabucodonosor, que se llevó a todos los jóvenes, se los llevó a los descendientes del reino de los reyes. Fueron llevados ¿a dónde? Se me olvida. Ok, se los llevó y dice la Biblia que entre esos estaban 4 que sobresalen: Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel. Ok. Él estuvo entonces en el primer reinado, en el reinado de Nabucodonosor. Después de Nabucodonosor reinó su hijo, que fue terrible rey, uno que se llamó Belsasar. También fue rey, fue Daniel capítulo 5, cuando se acuerda las famosas palabras esas, la escritura en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ok. Después de eso tenemos, era el tercer rey, era Darío, y este Darío era persa. Y tenemos el cuarto con el que él sirvió, que fue con Ciro. O sea que pasaron 4 reinados, o sea, 4 reyes diferentes. ¿Y dónde estaba Daniel? Daniel estaba en un lugar de eminencia, porque Dios ahí lo había puesto, porque era un hombre recto, porque era un hombre fiel. O sea, la vida de este hombre es una vida impresionante. Ya me acordé de la palabra, fueron llevados a Babilonia. Si no lo digo, no voy a poder seguir predicando. Pero la Biblia dice, o sea, entendamos que esto que ocurrió en la vida de Daniel no fue suerte. ¿Qué suerte la que tuvo Daniel? No fue suerte. No fue producto de la casualidad. Es que cuando él era joven, él tomó una decisión, y esa decisión era honrar al Señor. Oiga lo que dice Daniel capítulo 1 versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjese, Daniel, siendo un hombre joven, ¿qué dice la Biblia? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y con el vino que él bebía. O sea, él tomó la decisión de honrar al Señor. Fue su decisión la que lo llevó a caminar en integridad. Recuerde que una de las características de los judíos es que ellos tenían muchas prohibiciones acerca de la comida. No podían comer cerdo, no podían comer sangre, muchas cosas que usted ha leído seguramente en el Pentateuco. Y estas naciones donde ellos habían sido llevados cautivos no tenían ninguna, por lo tanto, como esclavos estaban obligados a corromperse. Sin embargo, Daniel tomó la decisión de no contaminarse. Y aunque muchos jóvenes fueron llevados, una vez más solamente 4 sobresalen, que fueron los que tomaron la decisión de no contaminarse. Y la Biblia dice que cuando ellos fueron examinados por el rey, dice que fueron encontrados 10 veces mejores que los demás. ¿Y cuál es la razón? Porque en ellos había un espíritu superior, pero ellos tomaban la decisión de caminar y vivir su vida en integridad. Por eso es que cuando uno es joven tiene que tomar la decisión de vivir para el Señor. Y lo que menos encontramos en la juventud hoy en día es integridad. La mayoría de los jóvenes son bien corruptos, la gran mayoría. Estoy hablando de cristianos. Por eso, hermanos, si usted camina en integridad, Dios le va a bendecir. Mire lo que es glorioso cuando el arcángel viene con un mensaje para Daniel. Le dice el arcángel a Daniel: Daniel, tú eres muy amado por Dios. Así que tremendo eso, que haya recibido de parte de Dios, tú eres muy amado. Uno dice, yo sé que Dios me ama, pero que venga un arcángel y te diga, tú eres muy amado por Dios. Daniel era un hombre a quien Dios amaba profundamente. Por eso, hermanos, es vital en nuestra vida vivir una vida de integridad. Porque nuestra bendición no depende, hermanos, de los gobiernos, no depende de nadie, depende del Señor. El Señor ya dio sus mandamientos y si yo los obedezco, entonces el Señor me va a bendecir. Amén. Por eso la integridad determina quiénes somos nosotros. Recuerde que la integridad no es lo que hacemos, sino lo que somos. Porque podríamos hacer cosas que pareciera que nos hace cristianos, pero no es así. Uno no es cristiano porque predica o porque canta o porque anda una Biblia. Somos cristianos porque anhelamos cada día vivir como Cristo. Porque nuestro deseo es ser como Cristo. Amén. Por eso somos cristianos. No porque nos congregamos. Hermanos, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Por eso tiene que haber un continuo examen en nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida delante del Señor? Aunque estemos haciendo cosas para Él. Eso no nos define. Lo que nos define es lo que somos. Si somos íntegros delante de Dios. Todo ser humano debería tener un sistema de valores por el cual guía sus decisiones.
Pero este tiempo, tristemente, el tiempo que vivimos hoy en día, la gente no tiene valores, no tiene principios, no tiene moral, la gran mayoría. Quizás hace unos 50 años la gente era un poco diferente, tenían algunos principios, pero hoy en día, hermanos, no existe eso. Es la verdad, no existe eso. Por eso entonces la gente vive como le da la gana, vive como quiere. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de entender que nosotros tenemos mandamientos, tenemos estatutos, tenemos ordenanzas de parte de Dios que Él nos ha dado para que nosotros vivamos, para que podamos caminar nuestra vida en integridad. Amén. Ahora, hay una batalla que todos los hijos de Dios vamos a experimentar. ¿Y cuál es la batalla? Lo que yo quiero con lo que yo debo. Esa es una batalla que por más maduro espiritual que usted sea, la va a enfrentar. Lo que yo quiero hacer versus lo que debo de hacer. Porque cuando alguien nos ofende, ¿qué es lo que queremos hacer? Ofender, porque así no te... Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a perdonar. O sea, no es lo que yo quiero, sino lo que debo. Porque eso es lo que la Biblia dice. Y es ahí donde nosotros fallamos. ¿Por qué? Porque en lugar de hacer lo que debemos, hacemos lo que queremos. Y el hacer lo que queremos entonces nos lleva hacia la corrupción. Porque la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Amén. No podemos hacer nada para evitar esta batalla. Pero la integridad es el factor que determina lo que nosotros haremos. ¿Vamos a hacer lo que queremos o vamos a hacer lo que debemos de hacer? Hermanos, tenemos mandamientos de parte de Dios. No hay excusa para pecar porque sabemos lo que tenemos que hacer. Por eso el apóstol dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay gente que peca para después arrepentirse. Hermano, eso es un pecado, eso es pisotear la sangre de Cristo. Decir, yo peco ahorita y pues me arrepiento. Eso es pisotear su sangre. Eso es menospreciar, despreciar el sacrificio de Cristo en la cruz. Luchamos, hermanos, todos los días con situaciones que demandan decisiones. La integridad nos da la respuesta correcta para resolver estas tensiones. La integridad se muestra en nuestra vida por nuestras acciones. Por nuestras acciones. ¿Qué es lo que hacemos cada día? Integridad. De una sola pieza, intachables. Hermanos, no podemos nosotros conformarnos con algo menos que con la integridad. Amén. Por eso la Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que debemos de perseguir. ¿Seremos perfectos en esta tierra? No, pero vamos a perseguirlo. Vamos a ser como el coyote persiguiendo el correcamino. Nunca lo alcanzó, pero nunca dejó de perseguirlo. Pues así hay que ser nosotros. Tenemos que perseguir ser como Cristo cada día. Obviamente cuando el Señor venga por nosotros, entonces seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero mientras estemos en esta tierra no lo alcanzaremos. Pero debemos de anhelarlo con todo el corazón. Amén. Yo quiero hacerle una pregunta antes de continuar. Recuerde lo que dije. Nuestro testimonio está en las alturas. Amén. La pregunta es, ¿qué tipo de testimonio tiene usted? Fíjese, no vamos a decir con la gente, digamos con el Señor. Ese es el que vale la pena, con el Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor de nosotros? ¿Qué piensa el Señor de nosotros? Fíjense, la Biblia dice que los enemigos de Daniel, dice que ellos indagaron, se metieron en su vida, le buscaron a ver si le encontraron algo. ¿Y qué le encontraron? Nada, no encontraron ningún vicio, o sea, ninguna corrupción, no encontraron nada. Imagínense que a nosotros alguien nos hace una investigación profunda en nuestra vida. Y a los que estamos casados llega alguien y habla con nuestra esposa. A ver, ¿cómo es el pastor con usted, perdón? Como esposo. ¿Cómo es el líder? Imagínense que llegan a usted y le pregunten a su esposa, ¿cómo es su esposo con usted? ¿Es un hombre amable con usted? ¿Le da honor como vaso frágil? ¿Es generoso con usted? ¿La ama incondicionalmente? ¿La cuida? Y después le preguntan a su esposo. Check. ¿Usted se imagina? X. Y terminan con la esposa y ahora vienen con los hijos. Desde el mayor. ¿Cómo es el pastor como papá? Y comienza. ¿Cómo es usted como papá? ¿Cómo es usted como mamá? Porque eso tendríamos que hacer los hombres porque yo no conozco su corazón, pero el Señor lo conoce y allá está su testimonio y yo no lo puedo ver, pero el Señor sí lo mira. Y gracias a Dios porque no lo mira y porque usted no mira el mío. Pero tenemos una lucha tremenda por vivir nuestra vida en integridad. Ahora, recuerde que yo le pregunto, ¿usted es un hombre íntegro? Amén, decimos. Ok, bueno, la integridad se muestra en nuestra vida por nuestras acciones. Ahora, ¿cómo es un hombre íntegro? Una mujer íntegra, ¿cuáles son sus rasgos? Por lo menos algunos. Primero, es una persona honesta. Proverbios capítulo 11, versículo 3. A los justos los guía su integridad,
A los falsos los destruye su hipocresía. ¿Oyó eso? A los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. La honestidad tiene que ver con decir la verdad siempre, con actuar de buena fe. Por eso cuando vino Natanael dijo, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ahora, decir la verdad siempre es fácil. No, es complicado. Es complicado. Hasta en cosas sencillas uno miente. Te pregunto a una hermana, ¿me miras gorda? No, no te veo tan... No sabemos qué decir. La verdad, está gorda. Usted se imagina, no le vamos a caer mal, no, tampoco así. Pero estamos hablando de cosas sencillas. Pero la pregunta es, ¿somos honestos? ¿Somos personas? Mire, ¿alguien puede confiar en nuestra palabra como dice la Biblia? Sea vuestro sí, sí, vuestro no, no, porque de todo lo demás procede el maligno. Si usted da su palabra, ¿usted la cumple? No, yo prometí y lo voy a cumplir. Yo dije que iba a llegar y voy a llegar. Dije que iba a estar a tal hora y a esa hora voy a estar. Yo siempre me acuerdo la vez que yo más me reí con una mentira. Estaba en el cine y le sonó el teléfono a una persona. Y le dice, no, ya voy, me estoy montando en el bus ahorita. Les. Y estaba la película a la mitad, se estaba montando en el bus. Y decía Cristiano, y dice, ya no, ya estoy llegando, ya estoy cerquita. Y nuestros hijos nos están oyendo. Uno de los desórdenes que uno debe de quitar de su vida es la impuntualidad, hermano. La impuntualidad tiene que ver con corrupción en nuestra vida. Sea puntual a donde vaya. Amén. Amén. Dígale que sé puntual a donde vayas. Si va a trabajar y entra a las 8, un cuarto a las 8 tiene que estar en su trabajo. Amén. No es que a las 8 y ¡cling! No, que le voy a dar un minuto a nadie, dice la gente. No. Hay que ser honesto. Amén, hermano, honesto. O sea, hay muchos cristianos que mienten, o sea, dicen algo, pero saben que no lo van a cumplir. Desde ahí estamos pecando. Eso es mentira, hermano. ¿Y sabe lo que pasa? La mentira es corrosiva, porque si mentimos, si somos descubiertos, ¿sabe qué vamos a hacer? Volver a mentir para cubrir la primera mentira. Y después tenemos una gran cadena de mentiras y eso nos lleva a la autopista de la corrupción. Y eso nos aleja de una vida de integridad. Proverbios capítulo 26, versículo 28. El mentiroso hace daño a los que engañan, y el malintencionado que habla bonito causa confusión. ¿Oyó eso? El mentiroso hace daño a los que engañan y el malintencionado que habla bonito causa confusión. ¿Por qué? Aquí tiene que ver con hipocresía, con decir a la gente lo que no es. Entonces la gente, pero fíjense que hay una cosa tremenda en el ser humano. Al ser humano prefiere que le mientan a que le digan la verdad. Pero hay gente que prefiere estar en una mentira a que le digan la verdad. Por eso es que nosotros como hijos de Dios debemos de ser honestos y debemos de ser diferentes. Amén. Entonces, número 1, honesto, una persona que no miente. Ahora, le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha sorprendido mintiendo? No si lo han sorprendido, ya sé que nos han sorprendido. Pero usted, mentí. No fue correcto lo que dijo. Se ha sorprendido porque hay gente que miente y ni se sorprende. Como ya es costumbre, es una persona corrupta, hermano. Número 2, confiabilidad. Mire, otra característica de las personas íntegras es que son personas en las que se puede confiar, personas irreprochables que permanecen fieles a sus principios, no importando las consecuencias que esto traiga. Una persona que es confiable sabe que hay principios morales que cumplir en esta sociedad inmoral, sabe que hay principios que vale la pena mantener y promover, hay valores que deben de regir nuestra vida. Es vital, hermanos, agradar al Señor y no a las multitudes. Por ejemplo, yo le hablo a los esposos. ¿Su esposa puede confiar en usted? Porque hay una cosa, hermano, tremenda aquí y yo diría decepcionante. Fíjese. Si una esposa no puede confiar en su esposo, con quien es una sola carne, entonces ¿en quién puede confiar? Si yo como esposo no puedo confiar en mi esposa, entonces, hermano, ¿en quién puedo confiar? Israel vivió tiempos de corrupción donde el profeta Jeremías dice, de la que duerme a tu lado, no te fíes. Tenle desconfianza. O sea, que el hombre veía con un ojo abierto, otro cerrado, dormía el pobre. Dice, imagina vivir con una persona con la que uno desconfía. Una mujer debe de confiar en su esposo, que su esposo se va a trabajar y que sabe que ese marido la va a honrar donde esté. Igual en el caso del marido. Pero sabe que muchos divorcios se dan porque no hay confianza. Voy a hacer un par de preguntas y no me contesten, solamente oigan. Le digo a las mujeres, esposas, ustedes que están casadas, ¿confían en sus maridos? ¿Confían en ellos?
Ya dije, no me esté contestando. Ya entiendo. Ahora a los esposos les pregunto, marido, ¿ustedes confían en su mujer? ¿Confían en sus hijos? ¿Los hijos podemos confiar en los padres? Eso es una cosa terrible, hermano, el tiempo que vivimos nosotros. En la iglesia hay demasiada corrupción dentro de la iglesia de Cristo. Demasiada corrupción. ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando nadie nos está viendo? Hablando de un ser humano, ¿no? ¿Hacemos lo correcto aun cuando nadie esté ahí para juzgarnos? Por ejemplo, de una forma sencilla, va a las 10 de la noche usted, el semáforo está en rojo, se lo lanza porque te hasta las 10. Sencillo. Miramos en 3 direcciones. Una para acá por si un carro, otra para ese otro carro y otro para allá por si el policía. No, cuando nadie nos está viendo. ¿Usted como esposo o los esposos estamos honrando a nuestra esposa cuando nadie nos mira? Porque eso, mire hermano, y esto es una cosa terrible. Y hay algunas personas que dicen que son cristianos, pero son tremendos sinvergüenzas en su trabajo. Enamoran a las mujeres y son casados. O no solo eso, dejan que las mujeres los enamoren a ellos, porque también las mujeres enamoran a los hombres. Las mujeres nos enamoran hasta en la calle. Parece raro, ¿verdad? Y lo otro es, hermano, por ejemplo, en el caso de las mujeres, y esto se da mucho en las mujeres no deberían de permitir que ningún hombre las enamore porque son casadas en su trabajo. No permitan eso. Ay, pero está la mujer riendo. ¿Qué se está riendo? Dígale, ¿sabe qué? Respetame porque soy casada. Pero hay mujeres que les gustan que los hombres las enamoren. Les gusta que les manden mensajes de texto. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué usted como casada se está texteando con un hombre que no es el suyo? Y aceptando piropos. Ay, hermanita, usted anda cerca de que le den vuelta. Los casados somos adúlteros en potencia. Lo único que hace falta para ser un adúltero es casarse. El que dice que no, yo no, ¿cómo no? Todo el mundo, así seríamos. ¿Qué hacemos, hermano? Integridad, el Señor nos está viendo. Y no solamente el Señor, las personas nos están viendo. Hay un testimonio público. Si usted dice que es cristiano, en el momento que dice cristiano, ya la gente lo está viendo. ¿Usted cree que no? Pero así es. Mire, un predicador decía que para muchas personas nosotros somos la única Biblia que ellos van a leer. Por eso debemos de asegurarnos que lean la versión correcta. Mire, el mal testimonio de nosotros, la falta de integridad, le hace mucho daño al reino. Entonces, si usted dice que es cristiano y usted anda haciendo cosas que no son correctas, la gente, sobre todo la familia, hermano, si es que el Señor nos llamó para hacer luz en las tinieblas, para hacer sal, comenzando con nuestra familia. Y andamos haciendo cosas que no son correctas, entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Para ser cristiano como ese, mejor no son nada. Hermano, ¿sabe cuál es mi oración de todos los días? Yo le digo al Señor, Señor, que nunca tu nombre sea vituperado por mi causa. No quiero, te lo pido, te lo ruego. Que jamás tu nombre sea vituperado por mi causa. Ayúdame a velar, a orar, para no hacer cosas que te dañan a ti, que dañan, o sea, que destruyen tu reino. Porque, hermano, cuando un pastor peca, hermano, es una cosa terrible. Cuando se descubre tanta corrupción de los pastores, eso daña a las personas, porque hay gente que no solamente se va a la congregación, sino que se va aborreciendo la iglesia y se van al mundo. Por eso esa debe ser nuestra oración, Señor. No queremos deshonrarte. O sea, que las personas que nos rodean puedan ver a Jesús en nuestra vida, que tu nombre sea glorificado, que la gente hable bien de ti por nuestra causa, no mal. Yo quiero ser la versión correcta de la Biblia para que las personas puedan ver que realmente el evangelio es transformador. Hermano, la gente que nos rodea a menudo juzga la confiabilidad del cristianismo por su efecto en nuestra vida. Imagínense que hay corrupción en su vida y usted hablando del Señor te dicen, pero ¿cómo es que hablas de eso? Pero mira tu vida. Por eso la Biblia dice que la doctrina, que nosotros debemos de adornar la doctrina a través de nuestra forma de vida. Hablamos de santidad, pero nos santificamos. Hablamos de integridad, pero caminamos en integridad. Hermanos, y caminar en integridad no es sencillo, es una lucha espantosa. Es una batalla campal en nuestra mente. Ya sabe cuál es la batalla, lo que quiero hacer versus lo que debo de hacer, lo que le trae honra al Señor, porque le dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por nada, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hermanos, necesitamos realmente volvernos al Señor para que nuestra vida pueda mostrar que el evangelio produce transformaciones radicales en la vida del ser humano.
que no es una religión más, que no simplemente es ahora pertenezco a esta religión, sino que el evangelio es transformador, porque ha transformado nuestro matrimonio, nuestra forma de vida. Hermanos, debemos de ser íntegros. Los que son solteros deben de ser íntegros. Jóvenes solteros íntegros. Tomen la decisión de caminar en integridad, de honrar al Señor con sus cuerpos, de no fornicar. Tomen esa decisión en el Señor. ¿Va a ser sencillo? No, no es sencillo. Porque de todos los que fueron deportados y llevados de Israel, 4 son los que sobresalen: Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, y son hombres a los que Dios bendijo de una forma impresionante. 4 fueron encontrados 10 veces mejores porque tomaron la decisión de no contaminarse con este mundo. Debemos de vivir nuestra juventud para el Señor. Tienen que ser honestos en su noviazgo. Si el noviazgo ni siquiera existe en la Biblia. Pero ahora hermanos, el noviazgo es degenere. Algunos que solo se casan ya para tener licencia para no seguir pecando, pero no es porque se han abstenido y han honrado al Señor, porque de esos hermanos, esos casos ya son bien raros dentro de la congregación. Hace 50 años, 60 años las mujeres decían: no, si no hay boda no hay nada. Ahora no, eso ya. Y eso está pasando dentro de la iglesia de Cristo. Como mucha gente lo practica, pensamos que es normal, pero no es así, porque los hijos de Dios vivimos contra la corriente en nuestra vida. Amén. Los esposos debemos de ser íntegros en nuestro matrimonio, hermano. Oiga lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Oyó eso? Íntegros en el matrimonio. Y no solamente en los pecados sexuales, también el trato hacia nuestras esposas. Darles honor como vaso frágil, no ser ásperos con ellas, amarlas incondicionalmente. Mujeres que viven en sujeción a sus maridos, que los respetan. Hay mujeres que se van para la calle y nadie sabe dónde andan. Y ahí no le cuenta a nadie. Entonces, ¿para qué te casaste? Viví soltera tu vida sin darle cuenta a nadie. Pero todos tenemos que darle cuenta a alguien, porque todos estamos bajo la autoridad de alguien. Amén. Tenemos que ser íntegros en el trabajo, hermano. Hay gente que trabaja solo cuando lo miran. Oiga Proverbios 22, 29. Oiga el resultado de la integridad en el trabajo. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Hay gente que dice, porque fíjense, nunca lo ascienden, es que me tienen envidia. No, es porque sos un gran negligente. Porque trabajás para el ojo, porque si usted trabaja con diligencia, Dios le va a bendecir, porque eso es lo que la Biblia dice. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? ¿Qué dice la Biblia? Se codeará con reyes, o sea, estará con gente importante y nunca será un don nadie. Hay gente que tiene años en el mismo puesto en la compañía. ¿Por qué es eso? Porque te tienen envidia. No, hermano, es porque es negligente. Esa es la verdad. Porque no se puede confiar en una persona así. Llega gente nueva y a ellos los ascienden y usted sigue en el mismo punto. ¿Y qué es lo que hacemos? Justificar nuestra pereza y nuestra negligencia. Pero no es así, es que no estamos siendo íntegros en nuestro trabajo. Proverbios capítulo 20, versículo 7. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Oiga eso, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué dicha es, hermano, para los hijos cuando tienen un papá que camina en integridad, una mamá que es íntegra? Debemos de caminar en integridad, los padres, estoy hablando con los padres, debemos de caminar en integridad, que cuando nuestros hijos piensen en integridad, obligadamente piensen en nosotros. Que cuando piensen en un modelo de matrimonio, piensen en ¿cuál matrimonio? En el de nosotros. Qué tremendo es. Yo le he dicho otras veces, si yo como esposo, mis hijas no desean casarse con alguien como yo entiendo que fracasé como esposo. Y si tuviese varones, y si mis hijos varones no quisieran casarse con alguien como su mamá, sería que su mamá fracasó como esposa. Porque nosotros somos los modelos vivos de nuestros hijos. Porque recuerde que ellos no harán lo que nosotros les decimos, sino lo que nos ven hacer a nosotros. Hermanos, los padres somos los modelos vivos de nuestros hijos. Amén. Por eso usted debe de cuidar mucho su matrimonio, porque ahí están. Hay gente que dice, nosotros peleamos cuando ellos están dormidos. ¿Usted cree que los hijos son dundos? Saben todo, ellos saben lo que está pasando. Camina en su integridad justo, sus hijos son dichosos después de él. Entendamos, nadie tiene hijos perfectos, amén, nadie tiene hijos perfectos.
Por eso cuando uno habla de otros hijos, hay que tener mucho cuidado cómo juzga a otros, porque hay gente que cuando habla de otros hijos, pareciera que tuviera los modelos de hijos, ¿verdad? Y mira los hijos de esa, y los tuyos. Pero si caminamos en integridad, hermanos, corremos el riesgo de que nuestros hijos aprendan a amar al Señor como nosotros. Amén. Imagínense poder tener la autoridad de decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Qué tremendo es ver a nuestros hijos sirviéndole al Señor, pero si ni uno le sirve, hermanos, si no andamos en integridad, ¿cómo nuestros hijos le van a servir al Señor? Y termino con el que menos nos gusta, Malaquías 3:10. Yo lo leo porque ya estamos tarde. Dice, traigan sus diezmos íntegros para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Mira, hermano, entendamos, puede ser que usted crea que esto es del Antiguo Testamento, lo que usted crea, de la ley, no importa. Pero la pregunta es si estamos siendo íntegros con nuestras finanzas. La Biblia dice, ¿por qué ustedes gastan su dinero en lo que no es pan? Porque todo es del Señor. O sea, es importante invertir nuestro dinero en lo que vale la pena, hermano. En lo que vale la pena. Y el apóstol, cuando habla de ofrendar y dar para el Señor, dice que el que siembra escasamente va a cosechar, y el que siembra abundantemente va a cosechar. Cada uno de nosotros debemos de hacernos estas preguntas si estamos caminando en integridad en la área de nuestra vida, estamos honrando al Señor. Y un hermano tiene que aprender a lidiar con el pecado de su vida y lidiar con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque, hermanos, la falta de integridad hace que el Señor quebrante nuestra vida. Por eso vuelvo y termino con este versículo una vez. Dice, el primero que comenzamos, el que camina en integridad anda confiado, mas el que corrompe sus caminos, ¿qué dice la Biblia? Será quebrantado. Quebrantado en su matrimonio, en su familia, en su finanza, en su ministerio, por la falta de integridad. Porque, hermanos, entendamos algo. Tarde o temprano el pecado nos va a alcanzar. Entendamos esto. El pecado corre más rápido que nosotros. Y por más que querramos huir de él, tarde o temprano el pecado traerá consecuencias visibles a nuestra vida. Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno.